Muy buenos días, mi nombre es Marely Maybelinda Macicler, estudio la carrera en licenciatura como químico farmacéutico biólogo. Estoy cursando el sexto semestre en el grupo A. La asignatura relacionada con el tema es inmunología aplicada y el docente a cargo de la asignatura es el profesor Víctor Monteón Padilla, y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las enfermedades autoinmunes. Como ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmunitaria, también llamada enfermedad autoinmune, es una alteración causada por el propio sistema inmunitario que ataca las células del propio organismo. En este caso, el sistema de protección se convierte en el agresor y ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos en vez de protegerlos. Se da entonces una respuesta inmunitaria exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Es decir, que las células del sistema inmunitario, tales como los linfocitos T y B, así también como los granulocitos, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, van a detectar como células dañinas las células que se encuentran en los diferentes órganos del cuerpo. Y esto va a generar una reacción inflamatoria a la que se le va a llamar autoinmunidad. En este caso, eh, las enfermedades autoinmunes mayormente afectan a las articulaciones, al corazón, a lo que es la tiroides, en el caso en el sistema nervioso, en el caso de la esclerosis múltiple, los nervios. El asma es una de estas enfermedades también, y distintos tejidos. Estas se dividen en enfermedades organoespecíficas y no organoespecíficas, de las que vamos a hablar a continuación. Enfermedades autoinmunes organoespecíficas. Estas enfermedades son aquellas que se manifiestan cuando el sistema inmunitario se dirige de manera selectiva a un órgano concreto. Un ejemplo de una enfermedad autoinmune organoespecífica puede ser el hipotiroidismo autoinmune, también conocido como enfermedad de Hashimoto. Estas enfermedades se les llama organoespecíficas porque atacan a un órgano específico. En el caso de la enfermedad de Hashimoto, ataca específicamente a la glándula tiroides, una glándula que se encuentra en lo que es el cuello, y esta enfermedad lo que va a ocasionar es el agrandamiento e inflamación de la glándula tiroides y también la hipofunción de la misma. Es decir, que las funciones de la glándula tiroides van a disminuir. Esto, como bien dije, es una inflamación, es decir, que las células de nuestro sistema inmunológico, como los linfocitos T y B, así como los neutrófilos, van a comenzar en este caso, a concentrarse en lo que es la glándula tiroides y va a ocasionar inflamación. Esto provocada por las inmunoglobulinas, que en lugar de proteger al cuerpo van a sufrir una alteración que van a ocasionar que ataquen a esta glándula, porque van a detectar las células del órgano como células dañinas, células malas que están atacando al organismo. Y también, para hablar de la enfermedad de Hashimoto, esta es una tiroiditis, es decir, la inflamación de la tiroides. Este es un cuadro clínico que se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas T4 y T3, que normalmente son hormonas de crecimiento o para controlar el metabolismo, cuya síntesis está regulada por la TSH, que es una hormona secretada en la hipófisis, en el cerebro, tienen como misión fundamental regular las reacciones metabólicas del organismo. Es decir, que estas hormonas van a controlar lo que es el metabolismo del cuerpo. Cuando las hormonas tiroideas disminuyen, como ocurre en el hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto, la secreción de TSH aumenta en un intento de conseguir que la tiroides trabaje al máximo para recuperar el nivel normal de hormonas tiroideas, situación que no consigue cuando el hipotiroidismo se encuentra establecido. Es decir, que cuando el hipotiroidismo ya está establecido, ya está fijo, no, lo que es la hipófisis no consigue
que la tiroides trabaje al máximo para controlar el metabolismo del organismo. Esto puede ocasionar, en este caso, que hay personas que a veces comen y no engordan precisamente por esta enfermedad. O, en este caso, al comer bien poquito, engorda con mucha facilidad. Lo que ocurre mayormente en esta enfermedad es que las células plasmáticas como los linfocitos T o linfocitos B producen anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas atacan a las glándulas de la tiroides al detectarlas como células dañinas para nuestro organismo. De ahí, en ese momento, las células dañadas de la tiroides secretan las hormonas, pero ya las hormonas que van a secretar son muy pocas, debido precisamente al daño a la célula, la cual no es mala y nuestro organismo lo está detectando como tal, por lo que las inmunoglobulinas van a estar constantemente atacando al organismo. Y en esta enfermedad precisamente se necesita, en este caso, medicamentos que ayuden a la tiroides para controlarla. Y en este caso entran lo que son los inmunosupresores, que se le llaman. En este caso, las inmunoglobulinas van a estar atacando a estas células constantemente, por lo que se necesita de los inmunosupresores para controlar ese ataque y evitar que las inmunoglobulinas dañen aún más las células de lo que ya están dañadas. Vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes no organoespecíficas o también conocidas como sistémicas. ¿Qué son? En este caso, el sistema inmunológico ataca directamente a varios órganos a la vez. Una de las enfermedades que son ejemplos de este tipo de enfermedades es el lupus eritematoso sistémico. Las vasculitis sistémicas también son un ejemplo, las miopatías inflamatorias, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia son, como bien dije, ejemplos más representativos. En el caso de las enfermedades autoinmunes no organoespecíficas o sistémicas, atacan en este caso a todo un sistema, dependiendo, claro, de qué sistema atacan, va a ser en este caso la enfermedad que nos pueda dar. Uno de los, en este caso, un ejemplo muy claro es la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, las células del sistema inmunológico van a atacar directamente el sistema locomotor y van a atacar las articulaciones. Por eso se le llaman, por eso esta es una de las enfermedades no organoespecíficas, porque están atacando ya a todo un sistema, no a un órgano en específico. También otra de las enfermedades, como dije, son el lupus eritematoso sistémico, el cual va incluso a dañar más de un órgano, el corazón, el cerebro, las articulaciones, los huesos, incluso la piel. Entonces, estas enfermedades son las más comunes. Las organoespecíficas son comunes, pero no tan comunes como las sistemáticas. Es decir, las enfermedades autoinmunes sistemáticas son las que mayormente se van a ver en lo que es el área clínica. En este caso, en los hospitales, con pacientes de análisis rutinarios. Tenemos como bien dije, el lupus eritematoso sistémico es el mayor ejemplo de enfermedades sistémicas. Esta es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos, de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. Uno de los síntomas de esta enfermedad es la fatiga, el dolor en las articulaciones y el sarpullido en la cara en forma de mariposa, como se puede llegar a ver en estas imágenes. Para el tratamiento, para diagnosticar lo que es el lupus eritematoso sistémico, existen en este caso pruebas como por ejemplo
es la prueba de lo que es la proteína C reactiva, por ejemplo. O también una de las más comunes y de las que son eh, la base para detectarla es el factor reumatoide. Estas dos pruebas son las que mayormente se le pide a una persona cuando se solicita cuando hay sospechas en el paciente de que puede haber una enfermedad autoinmune. En este caso, las enfermedades autoinmunes son esta enfermedad, la que es el lupus, es una enfermedad bastante común, es decir, muchísima gente la padece, entonces, eh, como bien dije, afecta lo que es las articulaciones, el dolor de las articulaciones impide moverlas como si fuera artritis, la piel por el sarpullido que aparece en el rostro en forma de mariposa, en el cerebro, los pulmones, en este caso si la persona ya padece de asma, el lupus ya puede complicar aún más, los riñones y los vasos sanguíneos. Es decir, que puede haber, por ejemplo, varices o incluso lo que se le puede llamar vasculitis, es decir, inflamación en lo que son los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en este caso la inflamación de las venas, las arterias o algunos pequeños capilares. En este caso, el mecanismo de lo que es el LES, es decir, lupus eritematoso sistémico, eh, en este caso se va a comparar en cómo se debería hacer el proceso normal y cómo ocurre en el lupus. En el proceso normal del sistema inmunológico hay una eficiente depuración de células apoptóticas por macrófagos, es decir, que el macrófago va a devorar por completo la célula que ya no la célula infuncional, la célula que ya murió. No hay necrosis, tampoco hay necrosis secundaria ni liberación de señales medidoras de inflamación. Es decir, que no va a haber una muerte celular en donde haya acumulación de estas y tampoco va a haber medida, en este caso, señales mediadoras de inflamación, es decir, señales de que se empiece la concentración de los neutrófilos y no va a ocasionar inflamación. En el caso normal, no aparecen autoantígenos, no, es decir, que no se dispara inflamación. Los autoantígenos, en este caso, es aquella proteína que nuestros órganos, que en este caso la célula, como los linfocitos T, linfocitos B y todas las células inmunológicas van a detectar como extraña, pero que no es extraña realmente, sino que la produce nuestro mismo organismo de manera normal, pero nuestro sistema inmunológico la va a detectar como una sustancia peligrosa. En el caso del lupus eritematoso sistémico, hay una depuración defectuosa de células apoptóticas, es decir, que el macrófago va a estar deficiente y por lo tanto no va a devorar por completo a la célula, no va a desintegrarla por completo, sino que puede dejar partículas de esta célula muerta. Hay señales proinflamatorias con necrosis celular secundaria, es decir, que va a haber señales de inflamación, incluso va a haber necrosis en algunas partes del tejido. En este caso van a haber autoantígenos liberados al medio y consecuente inflamación, es decir, los autoantígenos se van a liberar y lo que va a pasar es que va a haber inflamación. En este caso, esto es una autoinmunidad crónica, esta enfermedad. Entonces, precisamente, cuando la persona padece de lupus eritematoso sistémico, todo el sistema inmunológico se altera y precisamente produce enfermedades o procesos deficientes que no deberían de ser.
y por lo tanto, para eso existen medicamentos como lo que son los inmunosupresores. En esta parte, ¿qué son los inmunosupresores? Los inmunosupresores son fármacos que se usan precisamente para controlar enfermedades autoinmunes, es decir, ayudan a que las células autoinmunes dejen de detectar células y sustancias de nuestro cuerpo como extrañas. No va a curar totalmente la enfermedad, pero va a ayudar a controlarlo y evitar que se lleven a cabo estas inflamaciones, porque como tal el lupus eritematoso sistémico, así como la enfermedad de Hashimoto, no tienen cura. Simplemente los inmunosupresores van a ayudar a controlar eh, lo que es más que nada lo que es la liberación de autoantígenos, es decir, de esta proteína que normalmente se produce en nuestro cuerpo y que va precisamente va a ser detectada por nuestro sistema inmunológico como extraña. Entonces, los inmunosupresores a eso van a ayudar a controlar. No van a curar precisamente la enfermedad, sino van a ayudar a curarlos. En este caso, eh, precisamente cuando ya en el lupus existen daños a los riñones, daños al corazón, es que se empiezan a mandar otros fármacos para ayudar un poco con los daños ya ocasionados. No los va a quitar por completo, pero sí va a ayudar a que se minimice el dolor, se minimice, por ejemplo, el sarpullido con ungüentos, cremas, pero sí estas enfermedades son bastante complicadas. Más que nada, y con los inmunosupresores no tanto, sino más bien los padecimientos que conlleva, es decir, lo que son los síntomas, porque son enfermedades muy dolorosas, muy complejas. Y lo que es el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad más común de enfermedades no específicas o sistémicas, y la más común en lo que es órgano específica es lo que es la enfermedad de Hashimoto, como bien dije, hipotiroidismo, es decir, que las funciones de la tiroides se van a disminuir, mientras que en el lupus van a haber distintas patologías, porque puede haber en este caso nefritis, es decir, inflamación del riñón, uretritis, es decir, inflamación de la uretra, cistitis, inflamación de la vejiga, entre muchos más síntomas en el sistema renal. En lo que es el corazón puede haber ya insuficiencias cardíacas, en este caso arritmias, taquicardias. En el caso de la piel, como dije, el sarpullido por la inflamación no solamente en la cara, sino en distintas partes del cuerpo. En las articulaciones, el dolor muy fuerte como si fuera artritis. Las personas no, les cuesta trabajo mover, por ejemplo, los dedos de las manos, o incluso caminar por el dolor en las rodillas. En este caso en los pulmones como la neumonía, bronquitis. En ese caso también vasculitis, es decir, inflamación en lo que son los vasos sanguíneos, tanto vasos sanguíneos grandes como capilares, entre muchos más padecimientos, por lo que el lupus es la enfermedad más complicada de este grupo de enfermedades. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.